Muy buenos días, que Dios me lo bendiga. Soy el pastor Dixon Espinosa Parrales y hoy queremos meditar en un mensaje titulado Dios es quien tiene la última palabra. Y es un mensaje que hemos compartido el día sábado acá en Chulucanas a todos nuestros hermanos en la congregación y queremos dejarlo en las redes sociales porque sé que es de mucha ayuda y mucha reflexión. Así que les bendecimos de parte de Dios y les animamos a ir a este versículo del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 33 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo el Señor, ¿dónde le pusiste? Vamos a leer del 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, huele mal porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y déjanle ir. Esta es la porción bíblica en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces el mensaje se titula Dios es quien tiene la última palabra. Y vemos aquí el contexto en el que se desarrolla este escenario. Es que Jesús llegó 4 días, aparentemente 4 días que había pasado, en el cual su amigo Lázaro, hermano de Marta y de María, estuvo enfermo y fue sepultado. Y cuando Jesús llegó, ya Jesús llegó prácticamente 4 días después. Entonces Jesús encontró un escenario tan difícil, un escenario de duelo, un escenario de lágrimas, de sufrimiento. Marta, María, la casa de Marta y María estaba una casa desconsolada. Habían llegado los familiares de Lázaro, amigos, prácticamente a enterrar a Lázaro y quedarse con ella unos días más, acompañándola en ese tiempo tan difícil. Y ahí es donde llegó Jesús, ¿verdad? Y hizo algo tan sorprendente y tan impresionante que hasta el día de hoy se recuerda el gran poder de Jesús resucitando a Lázaro después de 4 días de enfermo. Entonces, para que usted vea que Dios siempre tiene la última palabra, siempre tiene la última palabra, porque Dios es Dios, Dios tiene poder, Dios tiene autoridad para cambiar todo acontecimiento y toda realidad. Vemos aquí entonces, por ejemplo, en el versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y dijo, ¿dónde le has puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice aquí la primera parte, Jesús lloró.
para que usted vea cómo Jesús, que es Dios mismo, Jesús es Dios encarnado, es Dios Hijo. Él, el Dios Padre, ¿verdad? Se encarnó en Dios Hijo y caminó con nosotros. Pues ese Jesús también vemos aquí en la palabra que lloró, que se conmovió de ver las lágrimas de Marta, de María y de todos los judíos que la acompañaban. A veces nos preguntamos, ¿no?, si es que Dios tiene sentimientos, si es que Dios puede sentir como el ser humano. Claro que sí, porque por eso es que Dios hizo carne y habitó entre nosotros para vivir prácticamente teniendo los sentimientos de nosotros, aún las tentaciones nuestras, pero sin pecado. Jesús también, Jesús tiene sentimientos y Jesús lloró con Marta, Jesús lloró con María. Y eso nos da a entender, ¿verdad?, que Jesús también llora con los cristianos cuando están pasando sus pruebas, sus dificultades. El Señor está ahí y el Señor está, aunque muchas veces el Señor está en silencio, pero está ahí viendo tu problema, viendo tu necesidad. Tal vez en este momento tú puedas decir, ¿será posible que Dios pueda entender mi situación, entender mi problema? Tal vez tengas un enfermo en la casa o tengas alguna necesidad. Pues la Biblia dice que el Señor lloró al ver a Marta, a María y a los judíos que estaban ahí prácticamente llorando porque Lázaro había sido sepultado 4 días. Jesús tiene sentimientos, Jesús también llora, Jesús ríe, Jesús se alegra, porque Jesús tiene sentimientos. Y esto le conmovió tanto al Señor, que dice la palabra, es un versículo tan corto, ¿no? Jesús lloró, ¿no? Que es el versículo 35, dice Jesús lloró, que es uno de los versículos más cortos de la Biblia, donde se explica que Jesús derramó sus lágrimas. Imagínate, Jesús también tiene sentimientos, se conduele, se entristece muchas veces por la situación que tú estás atravesando. El Señor se entristeció también con la vida de Marta y de María, ¿no? Pues ahora entendemos por la palabra que el Señor también sufre con nosotros, el Señor llora con nosotros, con sus hijos. Cuando sus hijos pasan alguna necesidad, alguna situación difícil, el Señor está ahí. Que nunca se nos olvide que el Señor siempre está ahí, a pesar de que a veces no lo escuchamos, ¿no? Como dice, llegó un poco tarde, pero el Señor está allí. Dice también acá en el versículo 36, dijeron entonces algunos judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho que también que Lázaro no muriera. Aquí habla claramente, ¿no?, de cómo no podían explicarse los judíos que estaban ahí, verlo llorando al Señor, no podían explicarse de que Jesús había hecho tantos milagros como era darle la vista a los ciegos y no había podido hacer que su amigo Lázaro, que amaba tanto, no muriera, ¿no? Estaba la gente como preguntándose y no entendía el por qué Dios había permitido que Lázaro muriera, si era su amigo de él. Y muchas veces, ¿no?, nosotros también nos preguntamos como cristianos por qué Dios permite que pasemos situaciones difíciles, por qué Dios permite que los cristianos pasen pruebas, porque yo he escuchado personas que a veces dicen, no, él no es cristiano y está pasando esa prueba, está pasando esa dificultad. Pero aquí vemos claramente, ¿no?, que lo que ellas estaban pasando era parte de un plan y parte de un propósito divino, porque Dios siempre tiene la última palabra. Marta y María habían sido escogidas para un diseño, un plan de Dios en sus vidas. Así que, amados hermanos, vemos claramente entonces que cuando la gente se pregunte o tú te preguntes si soy cristiano, ¿por qué a veces paso estas pruebas? Pues Dios en este momento te dice que esa prueba, Él tiene la última palabra. Él sabe cómo va a obrar con esa situación, porque Él es Dios y Dios lo conoce todo y Dios sabe muy bien que ahora para ese momento era una prueba, pero después iba a ser un testimonio grande para mucha gente. Entonces los judíos
decían, si este que sanó a los ciegos, ¿por qué no pudo hacer que Lázaro no muriera? O sea, no lograban entender. Y eso aquí nos narra un poquito, nos explica de ese proceso cuando a veces nos confundimos y no logramos entender de por qué es que Dios a veces permite las pruebas en los cristianos. La Biblia habla de que en este mundo tendremos aflicciones. Igual entonces ahora ahí el Señor te contesta en ese sentido, que si hasta te has preguntado que si tú eres cristiano, ¿por qué Dios lo permite? Es que todo obra para un bien. Dice la palabra en Romanos 8:28, que todo obra para un propósito y todo obra para bien. La tercera parte que leemos aquí dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía su piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, huele mal, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, cuando Jesús ya fue al sepulcro, el sepulcro tenía una piedra al frente. En ese tiempo las tumbas, la gente las hacía en la roca, hacían perforaciones en la roca y ahí se enterraban las personas. Y ponían una piedra como puerta, una piedra que nadie la podía mover, era muy pesada. Entonces Jesús dijo: quiten la piedra. En ese momento Jesús autorizó: quiten la piedra. Y Marta dijo: pero Señor, ¿qué tú vas a hacer? Pues huele mal, que tú quieres visitarlo, que tú quieres ir a verlo. No, es que no está mal, ¿no? Entonces Jesús le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, aquí le anima nuestro Señor Jesucristo a Marta, la hermana de Lázaro. Le anima que ella debía creer en él, de que él era el Hijo de Dios y que algo bueno iba a hacer. Entonces Marta no se lo imaginaba que Jesús lo iba a resucitar. En su mente de ella, para ella era algo imposible que Lázaro resucitara. Y vemos claramente aquí que el Señor, en medio de esas dificultades, en medio de esas situaciones que a veces no comprendemos o a veces no entendemos, es donde el Señor nos anima a seguir creyendo. Es donde el Señor te dice: sigue creyendo, sigue confiando en mí, sigue depositando tu confianza en mi poder. Yo soy Dios, para mí no hay nada imposible. Es en esa parte, aquí Jesús le anima a Marta a la fe. Y usted sabía pues que en la palabra, la Biblia dice que la fe es la confianza de lo que se espera, es la seguridad de lo que no vemos. Entonces ahí Jesús le estaba animando a Marta y nos anima a nosotros también a seguir confiando, a seguir creyendo en el Señor, a seguir depositando esa confianza en Dios, que es el único que va a poder hacer algo en tu vida, porque Dios es el único que tiene la última palabra. Entonces, en esta noche tal vez tú puedas estar pasando alguna situación difícil, alguna realidad, un momento difícil en tu vida, pues el Señor te dice: sigue creyendo, sigue confiando, sigue depositando tu fe en mí. Sigue confiando de que yo tengo el poder, yo tengo la última palabra. Así que en este momento, tal vez hay personas que me escuchan y dicen: pero no, ¿cómo yo debo hacer para en medio de estas pruebas? Pues el Señor te dice: sigue teniendo fe en mí, aunque no veas las cosas, ¿verdad? De una forma tal vez de solución, pero algo Dios va a hacer ahí, algo Dios está trabajando, algo Dios está planificando. Así que en el nombre de Jesús, Marta decía: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quitar la piedra? Mi hermano tiene 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria del Señor. Yo imagino que Marta se sorprendió de ver a Jesús en lo que le estaba diciendo. ¿Qué me habrá querido decir? Pero hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios es Dios y Dios tiene poder para cambiar toda situación, toda realidad en nuestras vidas. Dios es un Dios de milagros. A veces no comprendemos los milagros del Señor, pero Dios realiza grandes milagros, grandes maravillas. Bendito el nombre de Jesús. Así que en el nombre del Señor te animo a seguir creyendo, a seguir fortaleciendo esa fe en el Señor, que Dios algo especial
ya está haciendo en nuestras vidas y te dice que sigas creyendo, ¿no? No te he dicho que si crees, fue la frase que le dijo a Marta, verás la gloria del Señor. Y entonces, ¿qué sucedió después? Pues dice aquí, versículo 41, dice Jesús, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y déjenle ir. Mire cómo el gran poder del Señor, quitaron la piedra y Jesús comenzó a dar un grito de autoridad. Lázaro, ven fuera. Imagínate, el muerto de 4 días salió con las vendas en sus manos, el sudario en la frente y salió caminando. Es algo milagroso, es algo para la ciencia, y para los científicos, algo ilógico, imposible que sucedan estas cosas, como un cuerpo después de 4 días de haber partido, va a tomar nuevamente vida. Eso solamente lo puede hacer el gran poder de Dios. Para que usted vea entonces cómo Jesús tiene la última palabra. Tal vez los médicos han dicho muchas cosas, o tal vez esta situación que estás pasando han dicho muchas cosas, pero es el Señor el que tiene la última palabra. Y yo declaro sobre ti en esta hora que es Dios quien tiene la última palabra y no el diagnóstico y no esa situación o tal vez la gente que está cuestionando tu vida, sino es que Dios tiene la última palabra. Te animo, hermano, a acercarte al Señor, a cogerte del manto de Jesucristo, a decirle, Señor, tú tienes la última palabra, vengo ante ti, vengo a confiar y he visto qué gran poder tú tienes, qué gran poder y autoridad. Aún la muerte se fue de Lázaro cuando el Señor dio la orden de que él resucitara. Para que usted vea, entonces, tal vez usted se pregunte, aquellos que han partido, ¿algún día los volveré a ver? Claro que sí, los volveremos a ver. ¿Por qué? Porque ellos están bajo una promesa del Señor. El Señor dice claramente, yo soy la resurrección y la vida, al que esté muerto y cree en mí, vivirá. Quiere decir que hay una promesa también para los que han partido, para las personas seres queridos que han partido, que los volveremos a ver y los volveremos a abrazar, porque Dios es quien tiene la última palabra. En el nombre de Jesucristo te decimos que es el Señor que tiene la última palabra. Yo te animo en este momento a hacer una oración. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, bendecimos este tiempo, Señor. Tú tienes la última palabra. Señor, así como la tuviste en la vida de Lázaro, Señor, por tu poder, por tu gloria, tú lo resucitaste, porque tú tienes siempre la última palabra, aunque la gente decía ya no hay solución, el médico decía ya falleció, pero eres tú quien tiene la última palabra, Señor Jesucristo. Padre, yo declaro bendiciones en el nombre de Jesús. Bendigo a todos mis hermanos que están sintonizando y aquellos que tampoco nos sintonizan, también los bendecimos. Bendecimos, Señor, en este tiempo a todos los familiares que tienen pacientes, Señor, enfermos, Señor. Te pedimos sanidad para ellos, misericordia, Señor. Bendice, Señor amado, a todos los que están enfermos por esta pandemia tan difícil. En el nombre de Jesucristo, Señor. Imparte la fe, Señor, porque tú tienes la última palabra. Haz milagros, Padre, porque eres tú quien tiene la última palabra. Levanta a los enfermos, Señor. Padre bendito, y arregla toda situación que está difícil, arregla toda dificultad en el nombre de Jesús, Señor, porque eres tú quien tiene la última palabra. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Espero en otra oportunidad seguir compartiendo, si Dios me lo permite, más mensajes bíblicos, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga. Amén.